En esta cuarta clase sobre economías de escala y comercio internacional, vamos a evaluar un modelo em, que es desarrollado por Cacoliades en su texto de Economía Internacional en su versión anglosajona, eh, que trata de formalizar y, digamos, derivar de una manera parsimoniosa y completa las características que puede tener el equilibrio cuando se combinan industrias que operan con rendimientos crecientes a escala, con industrias de rendimientos constantes a escala, y cómo este tipo de equilibrios se caracteriza por ser equilibrios, digamos, eh, múltiples, es decir, tener varias alternativas posibles de equilibrio, unos de esos equilibrios con especialización completa, otros que combinan, digamos, la producción de ambos bienes, es decir, bajo un marco de especialización incompleta, con direcciones a priori indefinibles y también con capturas de bienestar que podrían estar asimétricamente distribuidas en función de cuál sea, en cuál industria un par de socios comerciales terminen especializados. A ver, el caso es un caso enormemente estilizado, donde se parten de supuestos que son, digamos, desde el punto de vista empírico, son claramente contrafácticos, asumes un conjunto de condiciones que facilitan el análisis, pero que a su vez pues, vuelven extremadamente abstracto o a un nivel muy elevado el modelo, pero que, digamos, ayuda a centrarnos en lo sustantivo que tiene el efecto o el impacto que tienen las economías de escala sobre la dirección y profundidad de la especialización internacional. El caso entonces es, vamos a partir de un país pequeño, después, digamos, ampliaremos a la posibilidad de que el país sea influyente en tanto los precios de las exportaciones como de las importaciones, pero partiremos inicialmente de la condición de país pequeño, de un país que se encuentra aislado del comercio internacional, que todavía no se ha especializado internacionalmente, que cuenta con dos industrias, una de ellas sujeta a rendimientos constantes a escala, la otra a rendimientos crecientes a escala, pero que utilizan ambas un solo factor. Son funciones de producción, de nuevo, extraordinariamente elementales. Y decimos, bueno, en ambas industrias su único argumento de producción es la cantidad utilizada de mano de obra. Esa cantidad disponible de mano de obra está sujeta a una oferta condicionada a una elasticidad salario absoluta, vale decir, no hay ningún salario de reserva positivo a partir del cual, digamos, aparezca o desaparezca mano de obra, sino que la función de oferta de trabajo es infinitamente elástica y es perfectamente sustituible entre una industria o un sector y el otro sector. Y decíamos, para facilidad, vamos a representar la función de producción de la industria Y, que sería la industria sujeta a rendimientos constantes a escala, como una línea de 45 grados, como ustedes perfectamente conocen, su tangente trigonométrica es unitaria, y eso lo que implica es que hay una relación de 1 a 1 entre el insumo utilizado, una unidad de mano de obra, genera una unidad de producto final en esa industria, y en tanto la industria X, que está sujeta a rendimientos crecientes a escala, la condición fundamental, y ya vamos a abundar un poco más en eso, es que el disfrute de esas economías de escala deriva del volumen de producción de la industria, más no así de la firma en particular. Eso hace que sea perfectamente compatible funciones de costos decrecientes, funciones de oferta con pendiente negativa, es decir,
que admites que a mayor volumen agregado producido por la industria puedan efectuarse descuentos de precios, tomando ventaja precisamente de la reducción de costos que a ese mayor volumen de producción de toda o de la sumatoria de las firmas ocurre. Y eso directamente nos traslada al terreno causal de qué es lo que subyace en esos rendimientos crecientes a escala, y tiene que ver con economías externas tecnológicas a las firmas, pero que son, digamos, internas a la industria. Eso permite, a su vez, mantener el supuesto de formación de precios a los costos marginales y a los costos medios, por tanto, ausencia de beneficios extraordinarios, no obstante la reducción de costos. De manera, entonces, que se mantiene una estructura plenamente competitiva, empresas, firmas que son pequeñas, que son precios aceptantes, pero a su vez, en la sumatoria, en el agregado de las firmas, la oferta efectivamente guarda una relación inversa con el volumen total producido por la misma. En esas condiciones y asumiendo que posteriormente va a tener oportunidad de abrirse al mercado internacional, quisiéramos construir las piezas de este rompecabezas, tanto desde el lado de la producción como desde el lado del consumo o de la demanda. Y lo hacemos, pues, una vez más, tomando en consideración una construcción que parece más compleja de lo que realmente es, al menos en esta parte. Después sí, ciertamente se nos va a volver, vamos a tener que ser más minuciosos en la derivación paso a paso de las condiciones del equilibrio. Entonces decimos, bueno, si pudiéramos representar en un par de cuadrantes las condiciones de la producción de la industria Y y de la industria X, y a su vez la conjunción en el producto tanto de X como de Y, tendríamos la siguiente ilustración. Fíjense, en el primer cuadrante tenemos la función de las cantidades totales ocupadas de mano de obra para un total LT disponible de mano de obra, que es, repito, son funciones de producción monofactoriales, y por tanto es efectivamente esta cantidad, la cantidad máxima que está disponible y que puede ser alternativamente utilizada íntegramente para la producción de Y o para la producción de X, o desde luego si se están produciendo cantidades no nulas de ambos bienes, pues bajo algún tipo de reparto que se produzca en la ocupación de ese factor en cada una de las industrias. Esta función de producción, además, la sujetamos a una función de producción lineal, pendiente constante, productividad constante, costos constantes. Y además, otra vez, para facilitar el álgebra de las derivaciones que siguen, asumimos que la línea de 45 grados, y por tanto que hay una perfecta correspondencia entre el valor de la base y el valor y la altura, y por tanto que por cada unidad utilizada de mano de obra, una hora o un trabajador contratado, obtenemos una unidad del output final que se consigue en la industria Y. Tendríamos entonces una cantidad máxima a ser producida de Y, que se correspondería con la altura de la ordenada en el punto B, y que implicaría, desde el lado del uso factorial, utilizar íntegramente toda la oferta, toda la población económicamente activa o toda la fuerza laboral en la generación de ese bien. ¿De acuerdo? Y naturalmente, asumiendo, y no lo había explicitado, pero asumiendo que siempre se preserva el pleno empleo, que no hay desperdicio factorial, que no hay subempleo ni hay desempleo abierto, pues todo aquello que no termine produciéndose, o hasta donde no se llegue a producir en el punto B de PIB potencial máximo de Y,
y por tanto no se emplee íntegramente LT en esa industria, pues el resto, el sobrante o digamos la brecha entre la disponibilidad de mano de obra total y lo que ocupe, por ejemplo, L1 para producir un nivel A de producción de Y, esa brecha o ese sustraendo será utilizado en la producción de X. Esta industria, la industria X, es una industria que decimos o insistimos al disfrutar de economías externas tecnológicas a la firma, pero que son endógenas a la industria, que contiene un cierto número de incumbentes, va a disfrutar de una función de producción que si tuviéramos como eje la L, y tuviéramos como ordenada la L o la cantidad total de mano de obra, como efectivamente la tiene con un origen B, y tuviéramos X, la cantidad total de producto generado por esa industria, pues básicamente lo que diríamos sería que recorrería o tendría, digamos, una trayectoria marcada por la presencia de cuasi concavidad o de concavidad, tendríamos funciones estrictamente cóncavas con respecto al origen, que representarían, pues, desde luego, pendientes, digamos, la derivada parcial de L en términos de X sería positiva, pero decreciente, dada la concavidad, y que, digamos, de una forma mucho más familiar para ustedes, es lo que típicamente tenemos como funciones de producción que recogen rendimientos crecientes a escala, que sería típicamente una función de producto total, que sería estrictamente convexa y que nos marcaría que cada vez podríamos obtener para toda adición de unidades de mano de obra, podríamos tener una cantidad o una respuesta en términos de producción cada vez mayor en cuanto al output de X. ¿Okay? Esta es la forma en la que ustedes están, digamos, más entrenados, pero simplemente invirtiendo los ejes, pues sería lo que es una función estrictamente convexa, pues la tornaríamos estrictamente cóncava, que es exactamente lo que hemos dibujado contra este origen, cuya base es la cantidad total del output X y cuya altura, partiendo de B hasta este nivel del origen, representaría el volumen de mano de obra que es ocupada en la industria X. De manera tal que el trazado desde B hasta X tiene un origen en B y sería una función de producción, repito, con rendimientos crecientes a escala. Esta misma función de producción, entonces, azul, que nos dice, bueno, mira, si se produjera 0x, pues simplemente toda la mano de obra sería utilizada en Y y solamente habría producción positiva de Y, y en contraste, si fuese solo producción, o si solo se produjera o existiera especialización completa en X, se podría alcanzar hasta un máximo D, que sería la cantidad total de producción del PIB potencial de X, siendo que Y sería o tendría una producción nula. De manera que el recorrido sobre esta curva que va desde este origen B hasta este otro intercepto en el eje de las abscisas sería la función de producción de X, pero que a su vez, cuando mudamos el origen, algo así como el cambio de capital, la capital en lugar de tenerla en B, la tenemos en el origen 0, y sobre el segundo cuadrante, entonces, combinamos producción creciente de Y versus producción creciente de X, también describiría esta función, por tanto tiene como una doble lectura, esta función de B a D sería la FPP correspondiente, digamos, a un origen o medida contra un origen 0. ¿Okay? De manera que sería una función de producción que experimentaría claramente ser una función de producción convexa que estaría reflejando la presencia de costos de oportunidad decrecientes, es decir, cuanto más generáramos X, deberíamos sacrificar menos unidades de Y para liberar mano de obra y migrarla, trasladarla de una industria a la otra industria y viceversa. De manera que tiene un perfil
geométricamente bien diferenciado de una frontera de posibilidad de producción ricardiana o la típica frontera cuando hay especificidad factorial o rendimientos decrecientes a escala, que sería cóncava con respecto al origen. Aquí entonces tenemos las condiciones de la producción, determinar o marcar solamente algunas de las características, y la primera de ellas pues sería que si los precios fueran efectivamente aquellos determinados, digamos, por un vector como BF, con unos precios relativos así y unos costos de oportunidad y unas relaciones del diferencial de Y sobre el diferencial de X o pendiente de la tasa marginal de transformación, como la mostrada por el valor de la pendiente de la recta GH, ocurriría un desbalance y sería un lugar factible técnicamente hablando, pero claramente en desequilibrio. Sería un lugar no de reposo, sino de tránsito hacia cualquiera de las esquinas, porque ciertamente la relación de precios marcada por BEF no coincidiría con la relación de costos marginales y costos medios dados por la pendiente de esta recta GH. Y por consecuencia, emergerían beneficios extraordinarios en una industria, emergerían pérdidas también, pérdidas. Las pérdidas por definición son extraordinarias, pérdidas en la otra industria, y por tanto los productores, el punto E no sería un punto viable, o por lo menos un punto que pudiera reproducirse en el tiempo, porque simplemente empujaría, digamos, a los productores a alterar las asignaciones factoriales para dejar de percibir pérdidas o para capturar todos los beneficios extraordinarios posibles por parte de alguna de las dos industrias. Esto es en cuanto a las condiciones de la producción. Las vamos a desarrollar aparte las condiciones de la demanda, y como señalamos en la clase sincrónica, déjenme parar un momento, pues vamos a utilizar, no está en ese capítulo en particular 7, pero sí en el capítulo 2 del mismo texto de causalidades en inglés, una representación de las condiciones del consumo, de la demanda, que después nos van a ser de mucha utilidad a la hora de hacer la construcción conjunta, digamos, de los equilibrios alternativos que esa economía, antes de integrarse al comercio internacional, puede alcanzar. Y para ello estamos sobresimplificando ahora la función de producción. No es una función las funciones de producción se expresan de manera ricardiana, lo cual genera fronteras de posibilidades de producción como las que estamos marcando en el panel A con la línea KM, y KM en el panel B también, solo que con las mismas condiciones de producción ricardianas, pero con desigualdad respecto al precio internacional, que van a hacer que en un caso o en otro la especialización pase de un extremo, de una solución de esquina a la otra solución de esquina. Quedémonos en el panel A, y bueno, básicamente lo que sabemos es que los precios en autarquía serían pues simplemente aquellos precios implícitos en la TMT o en la pendiente de la frontera de posibilidad de producción ricardiana, que a su vez no sería sino la consecuencia de comparar del valor de cambio correspondiente a comparar la cantidad del insumo laboral, otra vez insistiendo en el discurso ricardiano, que requiere la industria X en comparación con Y. Y por tanto la relación de precios sería la inversa de esos coeficientes técnicos productivos, o esos coeficientes que vinculan el insumo con el producto final resultante. Y si la posibilidad de comerciar externamente fuese a un P, a un precio internacional, por debajo de la relación de precios de Y y de X y de Y doméstica, lo cual implicaría básicamente que cuesta más trabajo por unidad de X en comparación con la cantidad de trabajo por unidad de Y en ese país que en el resto del mundo, y por tanto donde mostraría desventajas comparativas en la producción de X, ventajas comparativas en la producción de Y.
Eso, digamos, empujaría automáticamente a que esa economía se especializara completamente en la producción para la cual exhibe ventajas comparativas. Ojo, no estamos hablando de costos absolutos, no estamos viendo con los lentes de Smith la especialización internacional, sino con los de Ricardo, y eso haría en consecuencia que en aquel lugar donde tuviera las menores desventajas en costos laborales, o las mayores ventajas en costos laborales, pues sería simplemente conveniente especializarse a ese país en ese bien, con las mayores ventajas comparativas o con las menores desventajas comparativas. Y desde una posición de equilibrio de economía cerrada como es Sub-Zero, básicamente el ejercicio que hacemos es un ejercicio de modificar la pendiente de la línea de precios internacional o los términos de intercambio, de manera de, dada la especialización completa, ver cuáles serían las líneas de ingreso nacional al costo de los factores y, por tanto, las cestas de consumo que podrían ser alcanzadas, asumiendo la optimalidad desde el lado del consumo y, por tanto, la maximización del bienestar comunitario, que no estamos reflejando, sino en una primera curva de indiferencia comunitaria, que es la de economía cerrada, y que posteriormente vamos trasladando hacia equilibrios Pareto superiores, o digamos a una secuencia, una cadencia de equilibrios que tiene como característica notable, y es sobre lo que quiero detenerme, la consideración, fíjense ustedes, de tener una forma de hamaca, una forma de U, es decir, de tener en una cierta parte de su recorrido pendiente negativa, pasa por un mínimo y posteriormente asume una relación directa y no inversa entre cantidades consumidas del bien expresado en las ordenadas y cantidades positivas consumidas del bien inscrito en las abscisas. Eso básicamente lo que nos diría es que si unimos esa secuencia de equilibrios alternativos cuando lo único que cambia es el precio de uno de los bienes, ¿ok? En este caso el precio de X, y se mantiene constante el precio de Y el ingreso nominal, digamos, el ingreso nacional disponible nominalmente expresado, nos trazaría una conocida curva o una conocida función que llamamos la curva de precio-consumo, y básicamente que no es otra cosa que la familia de puntos óptimos en el consumo cuando el consumidor, o los consumidores, en este caso la comunidad, reacciona frente al cambio en el precio de un bien, con recomposiciones en su cesta de consumo y con nuevos equilibrios, cada uno de ellos desplazado respecto al anterior, de manera tal que alcanzando en consecuencia mayores niveles de bienestar comunitario, de nuevo, como quiera que hagamos uso valioso de ese mapa de indiferencia comunitaria que difícilmente, como arrancamos el semestre, decíamos que podía construirse. Entonces, fíjense, lo que nos está indicando esto es que, digamos, al principio, mejoras en los términos de intercambio tienden a generar desplazamientos a la baja en el consumo del bien que se exporta, y gracias a ese sacrificio en términos de mayores exportaciones, esos consumidores logran adquirir, logran comprar un mayor número de importaciones, de suerte que para un cierto delta, un decremento de X, obtenemos con ese sacrificio un incremento en las importaciones, es decir, de exportaciones, un incremento en las importaciones, que llegará un momento en que tal será la magnitud de la mejora de los términos de intercambio, y dada la condición de especialización completa y por consecuencia para mejoras adicionales en el precio de nuestras exportaciones, el aparato productivo no tiene capacidad para seguir elevando la producción, simplemente está a tope, está produciendo lo máximo que puede producir dada su tecnología y dadas las tecnologías y dada la dotación factorial, en este caso laboral, de suerte que hay, a partir de un cierto punto, estamos hablando de a partir de E2 y claramente, por ejemplo, en E3, E3 representa, limpiemos y reescribamos, E3 representa, cuando lo comparamos con E2,
una cantidad conjunta consumida tanto del bien acá reflejado en las importaciones como de las exportaciones, es decir, de Y y de X, respectivamente superior. En otras palabras, a partir de un cierto umbral, los excelentes términos de intercambio que va obteniendo esa economía permiten aumentar el consumo de ambos bienes, sacrificar menos producción para los mercados internacionales y dedicarla o reorientarla más hacia los mercados locales y por tanto generar, digamos, incrementos conjuntos o combinados de tanto el consumo de importaciones como del consumo de bienes exportables, el consumo nacional local de bienes importables. Si esto se entiende, es perfectamente también comprensible el caso opuesto, en términos de especialización internacional. Hemos dibujado la misma KM frontera de posibilidades de producción, pero ahora de partida asumimos que el precio internacional excede al precio local. La relación de precios PDX-PDY internacionalmente es mayor que la relación de precios que está implícita en los coeficientes técnicos de vínculo input-output, de manera tal que ahora reflejará ventajas en X y desventajas en Y el país en cuestión. Y por consecuencia, su decisión será especializarse totalmente digamos, aproximarse a la esquina M, ¿ok? A partir de la cual, otra vez el ejercicio de plantear mejoras sucesivas, progresivas en los términos de intercambio van a generar también la posibilidad de construir una CPC, en este caso con origen de cero y que tiene una trayectoria, de nuevo, una trayectoria con pendiente positiva, pasa por un mínimo cuando lo comparamos con el eje de las ordenadas y a partir de allí, pendiente negativa, disculpen, y a partir de allí pasa a tener pendiente positiva. En otras palabras, de nuevo, pasado un cierto portal, mejoras adicionales en los términos de intercambio van a generar la posibilidad de que ese consumidor, de que esos consumidores obtengan simultáneamente más unidades de Y y de X para su consumo, por tanto que se detraiga una mayor cantidad de exportaciones al destino externo y se reorienten, se redirijan al mercado doméstico, de suerte que entonces el sacrificio o el costo de oportunidad de poder adquirir las importaciones será cada vez menor en términos de el número, el quantum de exportaciones que se precisan para financiar, para pagar estas importaciones crecientes. Y esto ocurre necesariamente con mayor o menor longitud, ocurre necesariamente para bienes normales, ocurre necesariamente para mejoras constantes en los términos de intercambio y para casos donde la economía ya no tiene ningún margen, ningún espacio de reacción favorable en términos de producir más unidades del bien en el cual se especializa internacionalmente. Vamos a continuación, dejamos de compartir, vamos a continuación a... Y disponiendo entonces de esas herramientas desde el lado de la producción y de la demanda, vamos a hacer algunas identidades o vamos a revisar algunas identidades. No me voy a detener mucho en esto, ya lo vimos en la sincrónica, lo tienen ustedes en la bibliografía, pero básicamente lo que me interesa es el cómo, cuál es la clave, digamos, para convertir esas relaciones entre las funciones de producción, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción y las decisiones de producción y de consumo con base en lo que esta economía pequeña pueda, abierta a la oportunidad de comerciar con el resto del mundo, tomar de los precios internacionales. Y básicamente nuestro sencillo ejercicio parte del uso de
el precio del bien Y como numerario, el viejo numerario balraciano, y algunas identidades que nos van a permitir reflejar directamente la estructura de costos y precios relativos a lo largo de la FPP. Y digamos, lo primero es que, bueno, si nosotros expresáramos en términos el salario de un trabajador en términos de Y, pues simplemente dado Y y dado el insumo laboral, la proporción 1 a 1 entre ambos, pues sería simplemente la unidad, el salario real, que es a su vez el costo de producir, o digamos el fundamental costo en la producción de X y de Y. Si la relación a la cual podemos intercambiar entonces unidades de Y por unidades de X en el mercado es tal que, supongamos, en función de los requerimientos laborales, si una unidad de X requiere de 0,5 unidades de mano de obra y una unidad de Y una, pues simplemente la proporción sería 2 unidades de X serían intercambiadas por una unidad de Y en el mercado con pura tasa de intercambio, a pura tasa de cambio o valor de cambio, y en términos de precio, pues simplemente el precio unitario del bien Y duplicaría el precio unitario de X. De manera tal que una vez que se están produciendo cantidades positivas de ambos bienes y por tanto está definida la relación de precios y de cambio entre ambas, básicamente esa relación sería simplemente de 1 sobre Q, que a su vez nos expresaría la relación P de X, P de Y, que sería igual a la relación de precios. Y ya no hablando del tamaño, no hablando del salario unitario, el salario por trabajador, sino del conjunto de pagos de los costos agregados de producción, la masa salarial, sería pues simplemente, dada de nuevo esa relación de 1 a 1, en términos de Y, estaría expresándonos simplemente la longitud del segmento que iría desde el origen hasta la oferta total de mano de obra. Y si expresáramos esa masa salarial en términos de X, pues sería simplemente esa misma magnitud, o L1, que es a su vez la cantidad máxima de Y, multiplicado por la proporción de cambio Q, nos daría ese salario, pero ahora expresado en unidades de X. El valor total del PIB o de lo producido sería otra vez, en términos de, utilizando como unidad de medida la Y, pues sería simplemente ese precio relativo P de X, P de Y, que si es el numerario, el bien Y sería igual a 1, P de X sobre P de Y, denominador 1, y por tanto P de X sería directamente el precio relativo produciéndose de ambos bienes. Y sería pues simplemente ese valor del producto expresado en términos de Y sería el producto de multiplicar el precio relativo por X más por X asterisco, que sería la cantidad real producida no nula de ese bien, más Y asterisco. Y si alternativamente lo expresáramos en términos de X, pues sería simplemente la cantidad de X, X asterisco, multiplicado por la proporción o el precio o la tasa de intercambio entre Y y X, que sería Q multiplicado por Y asterisco. Gracias a que hemos asumido que tanto la industria Y como la X operan en condiciones competitivas y por tanto fijan precios en función de sus costos marginales y sus costos medios, y dado que el precio de Y es el numerario, pues nosotros directamente podríamos expresar los precios relativos en términos de P de X y a su vez los costos medios relativos, costo medio de X sobre la unidad, pues nos hablaría directamente del costo medio de X. Y eso es gracias entonces, o gracias a eso, es que podemos hacer esta construcción que es fundamental a la hora de entender las decisiones de producción y de consumo una vez que damos apertura, digamos, a la carrera del comercio internacional. ¿Qué sería exactamente entonces esta construcción a continuación utilizada? Corremos y vayamos directamente a este gráfico que es crucial y me voy a detener, aunque lo hicimos en varias clases, me voy a detener en él. Fíjense,
Con la información que contenía el segundo cuadrante del primer gráfico de esta sección, digamos, la volteamos y la utilizamos plenamente para describir de nuevo cuál es la trayectoria o la combinación de input, de output de Y y de X a lo largo de toda la frontera de posibilidades de producción, donde solamente en sus extremos ocurre la especialización total. En la localización A decimos que solamente se está produciendo Y, en la B solamente se está produciendo X, y cualquier intermedia como P, como E, etcétera, implicaría que hay especialización completa y que se mantienen activas ambas industrias. Y por igual, hemos descrito a partir de un equilibrio en A y especialización eventualmente, técnicamente hablando en A, podríamos describir una CPC que otra vez tiene, digamos, una forma un poco más cerrada, la U, pero tiene de nuevo una forma como la que planteábamos en la lámina anterior de una trayectoria de óptimos del consumo, en algunos casos internos, pero más allá del punto E, externos, que nos indicaría que otra vez, pasado una cierta frontera, un cierto punto, los óptimos del consumo van a contener cantidades crecientes tanto del bien producido domésticamente como del bien importado. Y no solamente ello, sino que también cada vez sería preciso exportar menos unidades para alcanzar más unidades a cambio o de alto poder de compra para el bien en el cual se está especializando ese país. Y fíjense ustedes, podríamos a su vez, reflejando tanto los costos medios de Y unitarios como el precio de Y unitario también como numerario, y respectivamente los costos medios de X y los precios de X, tener en el panel B, digamos, una combinación costo-precio, cantidades producidas, que podría representar efectivamente, o podría, digamos, dar una buena aproximación al comportamiento de los costos medios en esa industria, que sería, pues típicamente, en el recorrido, al menos en ese recorrido relevante, típicamente tendría pendiente negativa y representaría pues la actuación, la constatación de la presencia de economías de escala, no obstante que no que no se alojan en términos de los volúmenes de la firma, sino del conjunto de las firmas o de la industria. El paso a continuación es el crucial y es bien importante entenderlo. Este es un país que está en condiciones de integrarse comercialmente al resto del mundo, pero digamos a priori los precios internacionales pueden estar en un amplio espectro que vamos a particionar, que vamos a compactar en 3 regiones y en las 2 fronteras que dividen una región de otra región. Y esas regiones de precios, repito, del mercado internacional, precios a los cuales puede esa economía pequeña comerciar, transar, tomar como datos, los hemos identificado aquí siguiendo a Cacolidas en región A, B y C. Esas regiones A y B, B y C se corresponden, digamos, con un rango de precios internacionales. El primero de ellos, donde en la región A los precios exceden el valor de la pendiente de la recta que toca, que conecta el punto K con el punto A. ¿Okay? Todo precio por encima del valor de la pendiente de esa recta, que es a su vez tangente en el punto A, ¿okay? Supondrá entonces que se constata efectivamente que el precio internacional excede a el valor de la pendiente en el punto A. ¿Okay? En ese caso, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Fíjense, cualquier precio por encima del mayor costo posible al cual podría generarse el bien X, lo excedería. En otras palabras, el precio internacional es más alto que el costo más alto de todos los posibles
que podría experimentar la industria X. De suerte que un precio, por ejemplo, vinculado a este punto, haría que la primera unidad generada del bien X estuviese por debajo, sus costos, los gastos de su producción, estarían más que superados por el precio y por tanto el ingreso medio que estaría capturando esa industria. Eso lo que haría sería pues típicamente que la producción de esa primera unidad fuera rentable y en el más honesto ejercicio de capturar los beneficios extraordinarios que toda firma, digamos, está obligada en su modelo de optimización del productor a perseguir, haría que no se conformara con tener unos beneficios extraordinarios, no sé, del 20% de markup, sino que en la medida en que produjera más unidades y le convendría hacerlo, experimentarían ahorros de costos que ampliarían la brecha, ceteris paribus, la comisión de precios aceptante de ese país, ampliarían la brecha entre el precio ingreso medio y el costo medio, costo marginal de esas unidades adicionales generadas. De suerte que moviéndose incesantemente, moviéndose sin freno a lo largo, como una especie de tobogán de la función de costos, esta función verde, que sería la función, representando la función de costos de las firmas de esa industria, haría que la decisión optimizadora fuera la de dedicar todos los recursos a la producción de X, es decir, especializarse totalmente en X, porque sería precisamente allí donde capturaría o donde haría conjunta la consecución del precio máximo posible, que es el precio internacional, con el costo unitario de producción más bajo posible y por consecuencia la mayor masa de beneficios, el mayor beneficio marginal de todos los alcanzables. Eso entonces hace que si por azar, si por cualquier circunstancia, por los fundamentos del mercado de la oferta y la demanda internacionales de los bienes Y y X, el precio relativo de X en términos de Y estuviera en la región A, la decisión de ese país sería exactamente la que se corresponde con esta que estamos escribiendo allí, que sería la especialización completa en X. Si alternativamente pudiéramos identificar una segunda región, es más fácil pasar de la región A a la C y después regresarnos a la B, que podría estar efectivamente marcada por el valor de la pendiente ahora de una recta tangente, no ya aquella que conecta a acá, sino aquella que conecta a B. Y hablaríamos de un precio internacional muy bajo para el bien X, muy alto para el bien Y, o un precio lo suficientemente pequeño como para estar por debajo o para ser menor que el valor de la pendiente de la recta AB. ¿Okay? Por tanto, sería un precio por debajo de AB. ¿Okay? Este sería el precio equivalente a AB y por tanto un precio, por ejemplo, como este. ¿Okay? Un precio como este. P1, P2. Bien, en este caso entonces, fíjense, incluso al tope de eficiencia en la producción de X, ¿okay? Que sería cuando solo se produce X, el costo de esa última unidad producida estaría por encima del precio. Eso hace que esa última unidad, y con mucha más razón, las unidades previas van a ser o van a tener un ingreso que no va a permitir la full cobertura de los costos de producción. De manera que, en este caso, dado las pérdidas en que estarían incurriendo generando la unidad de mayor eficiencia posible, pues simplemente en búsqueda de minimizar las pérdidas, contraería y no se detendría hasta pasar de un eventual punto B de especialización completa en X a un punto como A, donde ya no hay pérdida de X, simplemente porque no se produce X. Y no se produce X porque no es rentable hacerlo, ni siquiera en la cima del mejor costo posible, que sería aquel asociado al punto B, donde se obtendrían las máximas ganancias en reducción de costos. En ese sentido, entonces, es que se entiende la conclusión a la que llegamos aquí,
y que no es otra que aquella que nos señala que para cualquier precio que se encuentre en la región C de precios internacionales, y que es la región que tiene precios PDX, PDY por debajo del valor de la pendiente de esta recta que comunica A con B, los precios de X estarán por debajo de los costos medios, no será económicamente factible producir ese bien y por consecuencia esa economía tendería a especializarse íntegramente o completamente en la producción de Y. ¿Okay? Tenemos ya, digamos, dos posibles soluciones y dos decisiones, bien de especializarse totalmente en X, bien en Y, para estos posibles precios del mercado internacional. Y, pues por supuesto, existe una tercera y última región de precios, que sería aquella región de precios en los cuales el valor de la pendiente acá es mayor que el precio en particular, pero este precio a su vez, el precio en la región B, está por encima del precio del valor de la pendiente de AB, es decir, se encontraría en una región intermedia, una región, digamos, algo así como la Tierra Media de los Hobbit, o del Señor de los Anillos, donde transcurriría el rango de precios entre la región A y la región C, es decir, en la región B. En esa región de precios vamos a ver, hay varios equilibrios alternativos, no un solo equilibrio, ¿ok? Y recuerden que nuestra noción fundamental de equilibrio nos habla, así como el entrenamiento, como la academia balrasiana en la que los formaron ustedes el semestre pasado o el anterior, nos indica que los equilibrios o el equilibrio se puede tipificar en términos de su existencia o inexistencia, de su unicidad o multiplicidad y también de su estabilidad o inestabilidad. En los equilibrios alcanzables en la región A y B existe el equilibrio, buenísimo. El equilibrio no solamente existe, sino que es único y además no lo hemos elaborado, pero además son equilibrios estables. No es el caso de la región B, donde hay varios equilibrios posibles, algunos de ellos estables, otro inestable, pero antes de ir y de elaborar más estos equilibrios posibles, vamos a movernos en esa frontera, en aquel precio que, digamos, por muchísimo azar, pudiera exactamente coincidir el precio internacional con el valor de la pendiente en AK, o con el valor de la pendiente de la recta AB. Y en este caso, aquí hablaríamos de dos equilibrios posibles si coincidiera el precio con el valor de la pendiente de la recta AK o de la función lineal del segmento AK, tendríamos como posibles equilibrios el punto A y el punto B, solo que en un caso uno de los dos equilibrios obtenidos sería un equilibrio inestable y el otro un equilibrio estable. Pensemos o identifiquémonos en el equilibrio A. Y hagamos un approach a la condición de equilibrio y desequilibrio en términos marshallianos, balrasianos, es decir, en términos de cantidades. Y imaginémonos que hay una pequeña perturbación, hay un disturbio en la producción que la desplaza ocasionalmente, transitoriamente, del punto A al punto A'. Es un punto, digamos, ligeramente a la derecha, no puede ser a la izquierda porque serían cantidades negativas de uno de los bienes, pero que se moviera ligeramente a la derecha de A A', es decir, que emergiera alguna unidad producida de X. Esa unidad ligeramente a la derecha del punto A de X implicaría una contabilidad de costos por debajo del precio internacional, repito, anclado o estacionado en AK, y eso lo que supondría sería que esa unidad generaría un ingreso en exceso al costo unitario de generar. Es decir, daría oportunidad a la aparición de beneficios extraordinarios. Esos beneficios extraordinarios despertarían el apetito de los productores de X, que harían que en lugar de mantenerse en A' y mucho menos en regresar a A,
más bien se vieran impulsados, incentivados a moverse hacia A2'. ¿Okay? Y con ello, y dada la condición, repito, constante del precio internacional frontera en acá, pues simplemente ampliarían la brecha en exceso o el excedente de ingresos sobre los costos, lo cual haría pues que sucesivamente tuvieran todo el incentivo a moverse y a capturar, a no dejar dinero sobre la mesa, a capturar todos los beneficios posibles a ser alcanzados y al llegar al punto B. ¿Okay? De manera tal que desplazado de su lugar original de equilibrio, no regresa al equilibrio. Eso lo caracteriza a este equilibrio potencial en A como un equilibrio que es estructuralmente inestable. Es un equilibrio que, ligeramente movido de él, ya no retorna a él las decisiones de producción, la producción, digamos, combinada de X y de Y. Por el contrario, el equilibrio en B es estable, ¿okay? Es un equilibrio que, otra vez, si nos moviéramos por algún accidente a un punto ligeramente a la izquierda del punto B de máxima especialización, de especialización total en el bien X, ese punto B' implicaría que no maximiza, simplemente es satisfactorio a la producción en el sentido de que genera unos ciertos beneficios extraordinarios, pero en búsqueda de agotar el último centavo posible de beneficios, pues simplemente a la empresa, a las firmas, les convendría, en lugar de mantenerse en B' y muchísimo menos de seguir reduciendo el margen por encima del ingreso medio, del costo medio, pues bien regresarían al punto B, porque entonces en el punto B capturarían la máxima diferencia, distancia posible entre ingresos y costos, es decir, capturarían la mayor masa potencial de beneficios extraordinarios y por tanto B' regresaría al punto B, lo cual lo hace calificar a ese equilibrio dual, uno como inestable y el equilibrio en B como equilibrio estable. Si realizamos el mismo ejercicio, pero en lugar de ser el precio frontera, aquel que, qué sé yo, San Antonio del Táchira, aquel que distancia, digamos, el país vecino del nuestro, y lo movemos, digamos, a Santa Elena de Guairén, pues simplemente ese precio frontera idéntico a AB, de nuevo origina dos equilibrios. No voy a abundar en esto, esto se ha trabajado suficientemente en clase, pero sí recordar que en este caso entonces se invertiría la condición de estabilidad e inestabilidad y ahora sería el equilibrio en B, aquel tipificable como inestable, y el equilibrio en A como un equilibrio estable. Y quedándonos en la región ahora, ya hemos apurado la A, la B y sus fronteras, ahora en la región B y por tanto con precios oscilando entre la pendiente el valor de la pendiente, el valor absoluto de la pendiente acá versus el valor absoluto de la pendiente en B, de AB, del segmento A. Entonces tendríamos tres equilibrios posibles. Si, por ejemplo, el precio fuera, digamos, puede ser cualquiera de ellos, en solución interna a estos dos extremos, pero si el precio fuera, por ejemplo, aquel precio implícito en la pendiente de la línea recta que va de A, pasa por P, por C y por D, ¿okay? Tendríamos de nuevo, teníamos varios equilibrios, sería un equilibrio múltiple, pero en este caso ahora se ampliaría de 2 a 3. Un equilibrio posible sería punto A, un equilibrio alternativo B, pero también un equilibrio posible sería el punto P. Lo que marca el punto P es que en lugar de ser una solución de esquina, es una solución, digamos, intermedia, que deja espacio para que se produzca tanto una cierta cantidad de X y una cierta cantidad de Y, por tanto que sea especialización incompleta la que asuma ese país. Y esos tres equilibrios posibles, A, P, B, dos de ellos, el A y el B, son equilibrios estables. El equilibrio en P, sería un equilibrio inestable. Rápidamente lo demostramos. Si el desplazamiento, si el empujón
fuera de P a P', ¿ok? Si el precio se mantuviera en este precio de APCD, que he identificado aquí simplemente como el punto D, sobre el eje de los precios, pues entonces simplemente esa producción combinada de Y y de X en el punto P' implicaría que para el productor de X el precio estaría por debajo del costo medio, y eso originaría como reacción, como ajuste por parte de los productores X que trataran de reducir esa pérdida y con ello, digamos, esa reducción implicaría necesariamente dejar de producir o reducir la producción de P. Esa reducción de la producción de P supondría sacrificar parte de los ahorros de costos al moverse de P' a un punto más alto sobre esa curva de costos, y por tanto también ampliaría la brecha, el tamaño unitario de la pérdida generada por esa última unidad producida, lo cual empujaría una vez más a lugares más y más y más altos hasta que del equilibrio P' se pasaría a un equilibrio ahora sí estable de producción total solo de Y y de producción nula de X. Y si alternativamente tuviésemos, si el tipo de desplazamiento, si la fuerza del accidente nos moviera a P2', a la derecha del punto P, pues básicamente lo que diríamos es no regresa, así como no regresaba de P' a P, ese P2' no regresará a P tampoco, porque dará margen, dará origen a la aparición de precios por encima de los costos de producción. Esa aparición entonces ahora lo que hará será empujar, digamos, generar una fuerza en sentido opuesto, no hacia P, sino más bien hacia el punto B. De suerte que tanto a la izquierda como a la derecha, P es un equilibrio inestable y alternativamente los equilibrios en B y en A son equilibrios estables. Toda esa información en nuestra próxima asincrónica va a ser compactada en las distintas alternativas, y a partir de cada una de ellas vamos a poder seleccionar el correspondiente segmento o fragmento de la curva de oferta neta, que tiene una forma muy, muy caprichosa, tiene una forma muy peculiar, que sería, digamos, tramos cóncavos convexos, puntos críticos o de quiebre de la continuidad de la función, pero eso es parte de la próxima historia.